Me llamo Noemí Lewis, tengo 56 años y soy enfermera retirada. Vivo en un pueblo tranquilo del sur de Texas, donde las mañanas huelen a café tostado y los vecinos aún se saludan por sus nombres. He sido cristiana desde que tengo memoria, criada en una familia que no faltaba a los cultos del domingo ni a las oraciones de los miércoles. Siempre he sido de las que cantan fuerte en la iglesia, de las que oran por otros, de las que llevan la Biblia subrayada. Aquel día en particular era un jueves cualquiera, pero lo que sucedió marcó un antes y un después en mi vida. Yo estaba en casa, preparando una sopa de pollo para llevarle a una hermana de la iglesia que se había operado. Tenía las manos llenas de cebolla y apio, y el noticiero de fondo hablaba de otra tormenta que venía en camino. Todo era normal, hasta que no lo fue. Empecé a sentir una presión extraña en el pecho, como si una mano invisible se me hundiera dentro. Pensé que era ansiedad, que tal vez había dormido mal o me había pasado con el café, pero luego vino un dolor agudo, punzante, que me hizo caer de rodillas en el piso de la cocina. No sé cuánto tiempo estuve ahí tirada, medio consciente, con el corazón latiendo como si quisiera escaparse del pecho. Me acuerdo de mirar la lámpara del techo, borrosa, mientras mi cuerpo sudaba frío como si estuviera envuelta en hielo. No podía mover las piernas ni los brazos y sentía como si algo me succionara desde dentro. Intenté decir el nombre de Jesús, pero la voz no salía. Solo mis pensamientos gritaban. En ese momento supe que estaba muriendo, y para ser honesta, lo primero que sentí fue rabia. Rabia por estar sola, por no haber llamado a nadie, por pensar que tal vez todo acabaría así, sin aviso. Pero después de la rabia vino una paz extraña, como si alguien me hubiera envuelto en una manta caliente. Fue entonces que comenzó lo verdaderamente inexplicable. Como si una parte de mí se desprendiera del cuerpo, algo invisible, ligero, comenzó a elevarse. Pude ver mi cuerpo tirado en el suelo, como si yo fuera una espectadora desde el techo. No sentía dolor ni miedo, solo una certeza absoluta de que algo estaba a punto de revelarse. Desde ese punto en el techo, si es que se puede llamar así, veía todo con una claridad sobrenatural. La luz del mediodía entraba por la ventana de la cocina y se posaba sobre mi cuerpo como si lo señalara, pero no era una luz común. Tenía un tono dorado profundo, como el reflejo del sol en aceite. Podía oír los sonidos del vecindario, un perro ladrando, el viento sacudiendo las ramas secas del árbol frente a mi casa, incluso el zumbido del refrigerador. Pero todo sonaba distante, como si lo escuchara desde el fondo de un túnel. Me vi a mí misma boca abajo, con un hilo de saliva que caía desde la comisura de mis labios. Fue una imagen tan cruda que me dolió, no por el cuerpo en sí, sino por la sensación de haberlo abandonado. En ese momento pensé, ¿así se ve morir? Pero antes de que pudiera siquiera procesar la pregunta, la escena comenzó a desvanecerse, como si el mundo físico perdiera importancia. Y entonces todo cambió. No caminé, no volé, no floté. Fue como un parpadeo. Un instante estaba en la cocina y al siguiente me encontraba en un lugar completamente distinto. No era cielo ni tierra, ni siquiera se parecía a nada que conociera. Era como estar en el centro de un silencio absoluto, pero no era un vacío. Había una presencia. No puedo describirla con palabras terrenales, pero era real, más real que cualquier cosa que haya sentido. No tenía cuerpo, pero la reconocí al instante. Era Jesús. No como en las pinturas, ni como lo describen en los libros. Era una luz intensa, pero no cegadora. Una calidez que traspasaba todo. No lo veía con los ojos, lo percibía desde dentro, y aún así, sabía que era Él. Su voz no sonó, pero la escuché. Era como si hablara directamente en mi mente, con una ternura que me desarmó. Noemí, dijo, y al oír mi nombre sentí que todas mis defensas se derrumbaban. Me sentí pequeña, expuesta,
pero amada como nunca antes. No era un juicio lo que sentía, no era condena, pero tampoco era indiferencia. Era como si estuviera parada frente a una verdad tan pura que cualquier sombra en mi alma quedaba al descubierto. Jesús no necesitaba señalarme nada. Con solo estar en su presencia, todo en mí se revelaba. Me vi rodeada de imágenes, como si me metieran dentro de una película viviente. Escenas de mi vida aparecían una tras otra, yo dando el diezmo en la iglesia, semana tras semana, año tras año, colocando los sobres en la canasta con una sonrisa por fuera, pero por dentro, murmurando. Recordé cada pensamiento que me cruzó mientras entregaba. ¿Será que el pastor realmente lo usa para la obra de Dios? Con esta plata podría ayudar a mis hijos. Otra vez este tema del diezmo ya cansa. Pensamientos que nunca dije en voz alta, pero que se quedaban rondando en mi corazón. Y ahí estaba yo, frente a esas escenas, sin poder mirar a otro lado. Porque cuando estás frente a la verdad, no hay excusas, no hay máscaras. Jesús me mostró cómo esas pequeñas murmuraciones, esas dudas disfrazadas de lógica, esas quejas silenciosas, se habían convertido en una especie de pared espiritual. Era como una muralla invisible que me separaba de las bendiciones que Él tenía preparadas para mí. Lo más duro fue ver cómo, a pesar de mi fidelidad en la forma, mi corazón no estaba realmente entregado. Había cumplido con lo externo, sí, pero sin alegría, sin fe genuina, sin la confianza plena de una hija que sabe que su padre cuida de todo. Y Él me lo mostró sin reproche, pero con una firmeza que me hizo temblar por dentro. Me dijo, y nunca olvidaré estas palabras: donde hay murmuración, no hay fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Fue como si cada palabra atravesara mi alma. Comprendí que no se trataba del monto, ni siquiera de la constancia, sino de la motivación. Lo hacía por amor o por rutina, por obediencia sincera o por presión. Y en ese momento entendí, yo misma había cerrado las puertas del cielo con mis propias manos. Las imágenes continuaron. Vi momentos en los que lloraba pidiéndole a Dios provisión para pagar deudas, para cubrir gastos médicos de mi hija, para mantener la casa en pie. Y luego vi cómo, del otro lado, había respuestas listas para ser entregadas, como si en el mundo espiritual hubiera depósitos llenos con mi nombre, pero con acceso bloqueado, no por castigo, sino por desconexión. Porque cada vez que entregaba el diezmo sin fe, era como si diera un billete que no llevaba el sello del cielo. Jesús me mostró cómo cada acto en el reino tiene un peso eterno, y cómo el corazón con el que hacemos algo transforma completamente su valor. Fue duro verme a mí misma desde esa perspectiva. Siempre me consideré una mujer devota, comprometida con la iglesia, con la obra, pero esa revelación me desnudó el alma. Me sentí una niña pequeña frente a su padre, descubierta en su error, pero aún así amada profundamente. Y en medio de esa exposición espiritual, algo aún más fuerte sucedió. Vi una escena que no recordaba conscientemente. Tenía unos 32 años y acababa de entregar el último dinero que me quedaba como diezmo, en una época durísima económicamente. Recuerdo que me fui a casa caminando, sin pasaje para el autobús, con los pies adoloridos y una angustia que me oprimía el pecho. Pero lo que Jesús me mostró fue lo que ocurrió en el cielo ese día. Una explosión de luz se liberó en ese momento, como si el acto de fe, genuino, sin queja, sin reserva, hubiera tocado algo sagrado. Vi ángeles moverse, puertas abrirse, y sentí una alegría tan intensa que no cabía en mí. Jesús me dijo, ese día diste como hija, con confianza. Ese día el cielo se movió a tu favor. Lloré, allí mismo, en ese plano que no era tierra ni cielo, porque entendí que no era solo el acto, era la intención, y que incluso uno solo de esos momentos genuinos pesa más que 1000 actos vacíos. Entonces algo más sucedió.
Fue como si una nueva capa de realidad se desplegara ante mí. No era solo mi vida la que estaba siendo revelada, sino también el corazón de muchos creyentes. Vi a hombres y mujeres en iglesias de distintas partes del mundo, todos entregando sus diezmos. Algunos con gozo verdadero, con lágrimas de gratitud, levantando sus sobres como quien ofrece lo más preciado. Pero también vi a muchos, demasiados, que lo hacían con el rostro tenso, con la mente en los números, con el corazón encogido por el miedo. Vi pensamientos volando como pequeños hilos oscuros que subían desde sus cabezas, susurrando cosas como «esto es injusto, no tengo más para dar, esto no cambia nada». Y pude ver cómo esas palabras, aunque no dichas, se volvían como cadenas invisibles que detenían lo que el cielo quería derramar. Fue como ver una batalla entre lo que Dios anhelaba entregar y lo que el corazón del hombre impedía por incredulidad. Jesús me miró, o al menos así lo sentí, porque no eran ojos físicos, pero era una mirada que lo penetraba todo. Y me dijo algo que quedó marcado en mí como fuego. Mi pueblo honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No quiero sus monedas, quiero su fe. Y ahí entendí todo. No era una cuestión de dinero, nunca lo fue. Era una cuestión de confianza. De saber que cuando uno entrega, no lo hace porque Dios lo necesite, sino porque ese acto libera la dependencia humana del sistema de este mundo y conecta con el reino. Sentí vergüenza, pero también una esperanza inmensa, porque si Él me estaba mostrando eso, era porque aún había camino, aún había redención. No era un final, era una oportunidad, una segunda chance para vivir la fe como Él siempre quiso que la viviera, con libertad, con gozo, con entrega verdadera. Y supe en ese instante que si volvía a la tierra no podía callar esto. La escena cambió otra vez. Ya no eran visiones de mi vida ni de otras personas. Todo se volvió blanco, pero no un blanco vacío o frío. Era un blanco vivo, palpitante, como si la luz misma tuviera vida. En ese lugar no existía el tiempo como lo conocemos. No había prisa, ni angustia, ni peso. Era una paz que envolvía hasta el último rincón del alma. Me sentía sostenida, como si no existiera el suelo, pero tampoco hiciera falta. Ahí Jesús me habló directamente, sin visiones, sin imágenes, solo con su voz que no era voz, pero se sentía más fuerte que cualquier sonido terrestre. Me dijo, «Noemí, has sido fiel en la forma, pero ahora te llamo a ser fiel en el corazón». Sentí que esa frase atravesó todo mi ser. Me mostró que, durante años, había hecho lo correcto por las razones equivocadas. Y no por maldad, sino por miedo, por costumbre, por una fe que heredé pero que no terminé de hacer propia. Fue entonces cuando me preguntó si quería volver. Esa parte fue indescriptible, porque en verdad no quería. Ahí no había dolor, no había enfermedad, no había dudas. Pero al mismo tiempo sentía que algo me empujaba hacia la tierra, como si hubiera algo que aún debía hacer. Jesús no me obligó, solo me mostró lo que podía pasar si regresaba. Vi personas, rostros conocidos y desconocidos, a quienes mis palabras tocarían. Vi iglesias enteras despertando a una fe más viva, más verdadera, más libre. Vi gente rompiendo cadenas, no físicas, sino espirituales, simplemente por entender lo que significa entregar desde el amor. Y entendí que eso era parte de mi propósito, que no había pasado por todo eso solo para recibir una revelación, sino para compartirla. Y ahí, entre esa paz tan perfecta y esa misión tan clara, dije en silencio, «Sí, Señor, estoy lista». El regreso fue lo más extraño de todo. No fue como despertar de un sueño ni como volver de una anestesia. Fue más como caer de golpe dentro de un cuerpo que ya no se sentía mío. Todo era denso, pesado, doloroso. Lo primero que escuché fue un pitido agudo, como si alguien estuviera presionando un silbato dentro de mi oído. Luego voces, muchas voces, rápidas, urgentes. «¡Está volviendo!», gritó alguien.
Abrí los ojos y lo primero que vi fue una luz blanca, pero esta vez era un foco quirúrgico. Estaba en la sala de urgencias del hospital del pueblo. Un médico, con el rostro empapado en sudor, tenía las manos temblando mientras sostenía un desfibrilador. «Dios mío, volvió», dijo alguien más al fondo. Mi cuerpo dolía como si hubiera sido atropellada. La cabeza me latía, el pecho me ardía, y tenía una sensación rara en las extremidades, como si no supieran aún que habían vuelto a estar vivas. Me tomó unos segundos entender dónde estaba y qué había pasado. Una enfermera joven, de pelo azul eléctrico recogido en un moño alto. Jamás olvidaré su cara, ni sus ojos grandes como los de un ciervo asustado. Se me acercó y me tomó la mano. «Estuviste sin pulso por casi 4 minutos», me dijo, con una mezcla de miedo y asombro. «Pensamos que ya no volverías». No supe qué decir. Cerré los ojos otra vez, no por sueño, sino porque todo lo que acababa de vivir me retumbaba en el alma. El nombre de Jesús estaba en mi boca, pero no lo dije en voz alta. Solo lloré, un llanto silencioso, profundo, desde lo más hondo de mi ser. Nadie en esa sala podía imaginar lo que yo había visto, lo que había sentido, y más importante aún, lo que había entendido. Esa noche, mientras me llevaban a una habitación para observación, supe que mi vida no podía seguir igual. Había regresado con una misión, pero también con una verdad que quemaba dentro de mí. La fe no se mide por lo que damos, sino por cómo lo damos. Los días siguientes fueron una mezcla de agotamiento físico y revolución espiritual. El cuerpo tardó en recuperarse, pero el alma, esa no tenía descanso. Cada vez que cerraba los ojos, revivía las palabras de Jesús, las imágenes, esa sensación de haber estado en un lugar donde el tiempo no existe. Pero lo que más me impactaba era la claridad con la que ahora veía todo. Era como si me hubieran puesto nuevos lentes. Escuchaba a los hermanos de la iglesia hablar del diezmo, de obediencia, de bendición, y mi corazón se estremecía. Quería gritarles: «No es el sobre, es el corazón», pero no lo hice al principio. Callé. Me sentía insegura, como si nadie fuera a creer lo que viví. ¿Quién soy yo para decirles a otros que Jesús me habló, que me mostró todo esto? Tenía miedo de que pensaran que fue un delirio, un efecto secundario del infarto, un sueño más. Pero por dentro, algo ardía. Sabía que si no hablaba, esa experiencia se apagaría como una chispa en la oscuridad. Fue recién 2 semanas después, en un culto de domingo por la mañana, que no aguanté más. El pastor hablaba justamente del tema del diezmo, y algo en mí explotó. Me levanté en medio del sermón, con las piernas aún débiles, y pedí el micrófono. Hubo un silencio incómodo. Algunos me miraron con extrañeza, otros con sorpresa, pero el pastor, que me conocía desde hace años, me lo entregó. «Hermana Noemí, adelante», dijo. Y ahí, sin saber cómo, las palabras comenzaron a fluir. Conté todo, desde el instante en que sentí el infarto, hasta la presencia de Jesús, las visiones, y lo que Él me dijo sobre la fe y el corazón detrás del diezmo. La sala estaba en silencio absoluto. Nadie respiraba. Algunos lloraban. Otros solo me miraban con los ojos muy abiertos. Y por primera vez en mi vida no tuve miedo, porque no hablaba yo. Era el mensaje que traía en el alma, el que me había sido confiado. El silencio que siguió a mi relato fue pesado, denso, como si cada palabra que había dicho estuviera calando hondo en los corazones de todos. Nadie dijo nada al principio, pero luego comenzaron a surgir preguntas, y todas eran las mismas. ¿Cómo podemos cambiar nuestra forma de dar? ¿Qué debemos hacer para tener ese tipo de fe que tú describiste? Fue como una ola que comenzó a crecer poco a poco, una ola de reflexión y de cambio que se extendió por toda la iglesia. Los ojos de muchos brillaban, no de tristeza, sino de algo que no supe identificar en ese momento,
como si todos hubieran entendido de repente algo profundo. Yo no me sentía como una líder, ni como una maestra. Solo sentía que había sido un canal, algo que no tenía nada que ver con mi capacidad, sino con la necesidad de compartir lo que había aprendido. Mi corazón estaba lleno de gratitud y una paz más profunda que antes me invadió, como si el cielo mismo me estuviera abrazando. Lo que pasó después cambió la dinámica de mi vida y la de mi iglesia. Durante los días siguientes, muchos se acercaron a mí para contarme sus propias luchas con el diezmo, con la fe, con el temor que sentían al entregar. Empezaron a abrir sus corazones de una manera que nunca antes había visto. Algunos confesaron que, como yo, daban por obligación, otros por miedo o por costumbre. Pero lo más sorprendente fue ver cómo muchos empezaron a dar con un gozo que antes no existía. Recuerdo a un hermano, un hombre mayor, que me miró con ojos humedecidos y me dijo: «Nunca pensé que entregar podía ser algo que me acerque tanto a Dios». Fue entonces cuando entendí que lo que había visto en el cielo no era solo para mí. Era una lección universal. Al final, lo que el Señor me había mostrado sobre el diezmo y la fe no era solo una revelación personal, sino un llamado para todos. Un llamado para cambiar el corazón detrás de lo que damos, para vivir de acuerdo con lo que realmente creemos. El tiempo pasó y mi vida no fue la misma. Cada vez que veía a alguien entregando su diezmo con fe y gratitud, sentía una satisfacción interna, como si, de alguna manera, estuviera participando en esa transformación. Cada vez que veía a alguien que había pasado por algo similar a lo que viví, me sentía conectada, como si nuestra alma compartiera una experiencia profunda e invisible. Mi iglesia experimentó un cambio de actitud hacia el diezmo. Ya no era una carga, ya no era un mandato impuesto, sino una oportunidad para vivir una relación más íntima con Dios. Pero lo que más me sorprendió fue ver cómo, al cambiar nuestra actitud hacia lo que dábamos, también cambiaron nuestras vidas. Las bendiciones que parecían retrasadas comenzaron a fluir. No solo bendiciones materiales, sino espirituales. Personas que no se veían libres comenzaron a encontrar paz. Aquellos que siempre estaban luchando con la duda y la desconfianza empezaron a caminar con una fe más sólida. Ahora, al mirar atrás, sé que esa experiencia no fue un simple accidente, no fue solo una visión mística, fue una lección de vida, una lección sobre la verdadera entrega, sobre el corazón dispuesto, sobre la fe que va más allá de lo que podemos ver. A veces me siento abrumada por todo lo que aprendí en ese breve encuentro con Jesús. No me siento digna de haber sido escogida para vivir algo tan profundo, pero al mismo tiempo sé que no fue solo para mí. Esa revelación era para todos. Y mientras más comparto mi experiencia, más siento que mi propósito aquí, en la tierra, es recordarles a los demás que la fe no es solo dar, sino dar con un corazón puro y sincero. No importa la cantidad, lo que importa es cómo lo damos. Hoy, cuando pienso en todo lo que viví, me invade una mezcla de gratitud y humildad. No es fácil compartir algo tan personal, algo tan íntimo como lo que experimenté, pero sé que lo hice porque tengo la responsabilidad de contarle al mundo lo que el Señor me mostró. Cada vez que alguien se acerca a mí y dice: «Hermana, siento que debo cambiar mi forma de dar. Siento que mi misión está cumplida». Lo que más me tocó de toda esa experiencia fue la revelación de que nuestras bendiciones no dependen de la cantidad que entreguemos, sino de la actitud con la que lo hacemos. Y esa actitud debe estar anclada en la fe, en la confianza total en que Dios proveerá todo lo necesario. Porque cuando uno da con fe, está abriendo las puertas para recibir lo que Dios ha preparado, no solo en lo material, sino en lo espiritual. La verdadera bendición está en el acto de creer, de entregar sin reservas, con un corazón limpio de dudas y quejas.
Al regresar de esa experiencia, mi vida comenzó a transformarse de formas que no pude imaginar en ese momento. No se trataba de tener más dinero, ni de recibir lo que esperaba. Se trataba de entender que al vivir conforme a lo que Jesús nos enseña, somos más libres, más plenos, y nuestras vidas se llenan de paz. Desde entonces, cada vez que entrego algo, no solo mi diezmo, sino cualquier cosa que ofrezca, lo hago con una gratitud sincera. Lo hago porque sé que en el reino de Dios no se trata de lo que damos, sino de cómo lo damos. Y esa verdad ha transformado mi vida de una manera que jamás creí posible, porque entendí que lo que Dios realmente quiere no es solo nuestra obediencia, sino nuestra fe. Y esa fe solo puede nacer de un corazón que confía plenamente en Él, sin murmuraciones, sin dudas, simplemente confiando. Hace algunos meses, después de contar mi historia en la iglesia, recibí una llamada de una mujer que no conocía. Su voz estaba temblorosa, casi rota, como si estuviera a punto de llorar. Me dijo que había estado luchando durante años con su fe, especialmente con el diezmo. Cada vez que lo entregaba, sentía resentimiento, como si estuviera haciendo algo por obligación y no por amor. Después de escucharme, me confesó que había cambiado su forma de dar. Ya no lo hacía por miedo o por deber, sino por gratitud. Nunca pensé que podría sentir esto, me dijo, pero ahora lo hago con gozo. Aquella conversación me llenó de una paz indescriptible, porque no fue solo un cambio en su corazón, sino también un recordatorio de que la misión que comencé con mi testimonio había tocado a alguien más. Eso me hizo sentir que todo lo que había vivido tenía un propósito más grande, algo que trascendía mi experiencia personal y que estaba siendo utilizado por Dios para llevar a otros a una comprensión más profunda de su voluntad. A veces, cuando me encuentro en momentos de duda o dificultad, pienso en todo lo que vi y sentí. En esos momentos, me acuerdo de la paz perfecta que experimenté en ese otro plano, de la claridad con la que todo se me mostró, y me siento respaldada por algo mucho más grande que yo. Esa revelación no solo cambió mi vida, sino que también sigue transformando la forma en que veo el mundo, la iglesia e incluso mis relaciones. Cada día trato de vivir según esa lección que Jesús me dio, que lo que importa no es lo que damos, sino cómo lo damos. Y sobre todo, que la fe no es solo un acto de obediencia, sino un acto de confianza plena en el amor de Dios. Con el tiempo, he aprendido a vivir con la certeza de que, aunque a veces no entienda todo, hay algo más allá de lo visible, algo que vale la pena alcanzar con todo el corazón. Hoy en día trato de recordar constantemente esa experiencia, especialmente cuando las cosas no van como espero. A veces las dudas vuelven a invadir mi mente, especialmente cuando enfrento dificultades financieras o cuando el peso de la vida diaria se hace demasiado grande. Pero luego recuerdo lo que vi, lo que entendí en esa experiencia. Y esa paz que una vez experimenté regresa a mí, aunque de forma más tenue, más suave, como un susurro que me dice que todo está bien, que Dios está en control. Y aunque mi vida no se ha vuelto perfecta ni exenta de problemas, he aprendido a caminar con la certeza de que, si doy lo que tengo con fe y con gratitud, Él me proveerá de lo que necesito, no solo en lo material, sino en lo espiritual. Eso me ha liberado de la ansiedad, me ha dado una confianza nueva. La paz que sentí en esa dimensión sigue, en muchos momentos, siendo mi refugio. Lo que más me impacta de todo esto es cómo algo tan simple como el acto de dar puede tener una repercusión tan profunda en nuestra relación con Dios. Porque no se trata solo del dinero o de la cantidad, se trata de la actitud del corazón. Cuando lo entendí, sentí que toda mi vida cobró un nuevo sentido. Ya no era solo una creyente que seguía reglas, sino una mujer que entendía el poder de la fe en su forma más pura.
Ahora cada vez que me acerco a Dios, lo hago sabiendo que Él no busca mi sacrificio, sino mi entrega sincera. Es esa entrega lo que abre las puertas a lo divino, lo que permite que su gracia se derrame sin medida. Y esa es la lección que me fue dada. Vivir con fe, sin murmurar, sin quejarme, simplemente confiando en su voluntad. Hay días en los que me encuentro con alguien que lucha con la misma duda que yo tenía. Esa sensación de estar dando sin alegría, solo por cumplimiento. En esos momentos me siento impelida a compartir lo que viví, lo que Jesús me mostró. Les hablo sobre la importancia de cambiar no solo la acción, sino la motivación detrás de esa acción. Les digo que lo más importante no es el sacrificio, sino el corazón. Muchas veces me encuentro escuchando las historias de otros y reconozco en ellas algo de lo que yo misma viví. Esa sensación de estar atrapada, de hacer las cosas por obligación, sin realmente disfrutar del acto en sí. Pero cuando veo a esas personas cambiar, cuando escucho sus testimonios de cómo la fe ha transformado su forma de dar, siento que mi misión está tomando forma. Mi dolor, mi experiencia, ya no es solo algo personal. Es parte de una misión más grande que está ayudando a otros a encontrar la paz y la verdadera relación con Dios. Hoy, más que nunca, mi vida tiene sentido. No porque las bendiciones materiales hayan caído del cielo de inmediato, sino porque entendí que todo lo que doy, ya sea mi tiempo, mi dinero o mi amor, debe estar impregnado de fe. Y la fe no es solo un acto de obediencia, sino de rendición total. Rendirnos ante el amor de Dios, confiando en que Él sabe lo que necesitamos mucho más que nosotros mismos. Cada día trato de vivir esa lección, porque sé que la forma en que damos tiene un impacto más profundo del que podemos imaginar. Y si algo me ha quedado claro es que, cuando damos con un corazón agradecido, de verdad, las bendiciones que recibimos no se miden en cosas materiales, sino en paz, en amor y en la cercanía de Dios.